Hola, ¿qué tal? Esto es a 1.8 Hablamos de Cine y toca hablar del superhéroe primigenio, Superman, la película de James Gunn que salió recientemente. Y para hablar de esta película y entrar en detalles de todo lo que funcionó y no funcionó, tengo aquí a Ángel Peña, que es crítico de cine súper, ultra especializado. Muchas gracias, Fabri. Tenemos una película de Superman que para muchos es la mejor película de Superman que se ha hecho hasta ahora. De acuerdo que aunque posiblemente sea la mejor película de Superman hasta los momentos, sin embargo, eso no significa necesariamente que es una excelente película. Explícate. Ok, Superman es un personaje difícil de adaptar. ¿Por qué? Bueno, por su capacidad un poquito más o menos romántica y cursi, por el hecho que es tan poderoso. Y si contamos las películas de Superman que han salido, vamos a suponer desde Christopher Reeves, porque habían supuestamente películas antes, pero como de televisión, con George Reeves. Las primeras películas de Superman lo que tiene bueno son un carácter medio nostálgico y el soundtrack de John Williams. Y particularmente la primera y la segunda, la tercera y la cuarta son horribles. La película de Superman Returns con Brandon Routh y Kevin Spacey fue notoriamente considerada una mala película. Y después en el mundo de Zack Snyder es un Superman que no parece Superman, es un Superman que parece Batman. No, porque es un Superman oscuro y tiene barba. Casi no sonríe, No sonríe. no tiene emociones. Entonces, hacer una película de Superman es difícil y eso hay que entenderlo. Pero al menos dentro de lo que se puede entender como Superman, creo que el espíritu, más o menos lo que significa ser Superman, de estos elementos de bondad, de empatía, de amabilidad, de humanidad, en la película de James Gunn es la que se ven más presente. Y eso es algo que James Gunn, que se entiende muy bien, porque James Gunn creo que entiende muy bien, al menos el personaje que es Superman. No, la mayoría de la película, Superman sí se pelea con diferentes monstruos, etcétera, etcétera, pero la mayoría de la película es Superman salvando personas. Y eso de verdad está en el centro de lo que es Superman. Muchas de las escenas de Superman salvando a una ardilla, Superman salvando a una niña, Superman tratando de que no se le caigan los edificios encima, que eso es una crítica que se le ha hecho a la Superman de Zack Snyder, ¿no? Que destruyen metrópolis y no pasa nada. Entonces eso es como que algo muy propio de ese personaje, que sí, que es un poquito, es como old fashion, ¿no? Pero eso no es necesariamente negativo. Y eso más o menos James Gunn lo trae particularmente de varios escritores de Superman, pero más en particular en el cómic que hizo Grant Morrison con Frank Quitely, que se llamaba All Star Superman, ¿no? Que eran, en esencia, ese cómic trataba de que Superman se estaba muriendo porque tenía mucha radiación solar en el cuerpo, y son como las 12 labores de Superman, él tratando de arreglar el mundo antes que se fuera a morir. Entonces muchos de esos elementos que son muy humanos en este cómic de Grant Morrison, el elemento más humano es que Superman salva a alguien que está a punto de suicidarse, no, pero no es que lo salva, que se lanza y lo agarra, sino que habla con esta persona diciéndole: no, tú no estás solo, tu psicólogo no puede hablar contigo porque estás atrapado en otro sitio, pero es un elemento muy humano, y eso es algo que siempre que te lo recuerdan en la película, que Superman es poderoso, Superman es un símbolo, porque de una manera u otra él representa lo mejor de la humanidad. Y el mismo Grant Morrison lo dice cuando él habla de Superman. ¿Qué es Superman y qué es Lex Luthor? Superman es lo mejor que tiene la humanidad, es amabilidad, es empatía, es solidaridad, es bondad. Lex Luthor es lo contrario, es poder, es avaricia, etcétera, etcétera. Entonces James Gunn entiende muy bien lo que es central en el personaje de Superman, del simbolismo, de este carácter mítico al que nosotros seguimos regresando, como si fuera una historia de Hércules o algo así, que seguimos regresando a este mismo punto. Y sin embargo trata de destilar los puntos que son más centrales para lo que es la mitología de Superman. Claro que sí, hay mucha crítica con eso porque a mucha gente no le gustó ese, como que rompieron un poco ese canon que había con el cómic. Supuestamente Superman había, ese es un punto que mucha gente señala, que Superman fue enviado a la Tierra y el mensaje que manda Jor-El en esta película es que vaya a la Tierra y que lidere, que sea como el líder del planeta y que tenga muchos hijos y que embarace a muchas mujeres, según la película de James Gunn, cuando el mensaje era que Superman fue enviado a la Tierra para protegerla o para que él pudiera mostrarle la bondad. Y ese cambio que decían, Superman ahora quería hacer un harem secreto, ¿crees que fue acertado? Yo creo que fue acertado, porque lo que está diciendo no lo que define a Superman no es
la condición de él haber nacido en Krypton necesariamente. Sí, obviamente, como nace en Krypton, el hombre es un superpoderoso. Pero lo que crea Superman es la relación que él tiene con sus padres terrestres, ¿no? Con Ma y Pa Kent, que le enseñaron bondad, etcétera, etcétera. Y en la película te lo dicen que él le dice, el papá le dice que tú hayas sentido que tu responsabilidad hubiera sido esta, sin haber escuchado el mensaje completo, habla más de ti de lo que viene antes de ti. Y sí, también habla puntos interesantes de esto, habla de un elemento de Superman como inmigrante, ¿no? Y es interesante porque la gente que escribió Superman, o sea, la gente que creó a Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, los padres de ellos eran inmigrantes judíos de Lituania, de Rusia, etcétera, etcétera. O sea, la condición inmigrante siempre estaba perenne aquí. Y también se presenta, Superman se crea en Nueva York durante la Gran Depresión, ¿no? Los primeros enemigos de Superman no eran científicos locos ni nada por el estilo, eran, por ejemplo, gente que tenía control de edificios y no le da mantenimiento. no le da mantenimiento, Okay. cosas así. Entonces, Wow. políticos corruptos, banqueros corruptos. Estos eran los primeros enemigos de Superman. En la primera edición del primer cómic de Superman lo llaman eso, el defensor de los oprimidos, ¿verdad? Esto cambia en Superman, en la mitología de Superman, después durante la Segunda Guerra Mundial y obviamente durante la Guerra Fría, que se convierte como un avatar de un poder imperial americano, que es ahí cuando entra, cuando dicen, no, la Truth, Justice and the American Way. Eso sí. no existía en los 30, no existía. ¿Por qué? Porque estos eran niños judíos que se sentían fuera del círculo de inclusión, que ellos ven a Superman con eso, una representación de un ataque directo contra los abusos de los poderosos. Y el poderoso más poderoso que existe en este mundo obviamente es Lex Luthor, que algo que hay que decir bien de la película. En muchas películas, particularmente de Marvel, etcétera, los malos o los enemigos siempre tienen como una razón de ser. No, es que yo quiero, qué sé yo, eliminar la mitad de las personas. Para que haya un balance. Para que haya un balance. No, Lex Luthor es una basura de personas, una basura y todos los odiamos y deberíamos odiarlos, igual que deberíamos odiar a Elon Musk, ¿no? Porque es un billonario que es xenófobo, está corrompido por el poder Claro, y la avaricia. envidia, celos, todo malo tiene. Y sí, y es un buen análogo que hace James Gunn con ese tipo de billonarios del mundo tecnológico como Jeff Bezos, como Elon Musk, particularmente Elon Musk se ve mucho ahí. Y sí, es una figura aberrante totalmente, y es algo que al menos se hace muy bien en la película, que Lex Luthor odia a Superman. O sea, lo odia, es que él se levanta en la mañana y lo primero que piensa es cómo va a matar a Superman, y cuando se va a dormir tiene sueños de cómo matar a Superman, y eso es interesante. El actor lo hizo muy bien, Nicholas Hoult lo hizo muy bien en ese aspecto, y para hablar un poquito de los actores, todos lo hicieron muy bien. Excelente. El tridente principal de la película, que es Nicholas Hoult, David Corenswet y Rachel Brosnahan, ellos tres son los pilares que sostienen la película con su actuación. Son increíbles. El casting está perfecto. Sí, Pues la nada que corregir dinámica ahí. entre Lois y Clark se siente muy orgánica, muy real, incluso cuando tienen pequeños problemas ahí de discusiones, etcétera, etcétera. Pero sí, tienen una química muy natural, y Nicholas Hoult como Lex Luthor es el mejor Lex Luthor que yo he visto, porque dije que odia a Superman. Lo odia a morirse, que no puede respirar sin sentirse que odia a Superman. Entonces sí, esos son elementos que James Gunn agarra muy bien de este tipo de personajes. James Gunn obviamente es un nerd de cómics, y él trata de destilar lo que significa ser Superman, que es bondad, etcétera, lo que significa esa S en el pecho y qué significa para la gente. Entonces eso es interesante, porque en las películas de Zack Snyder, porque siempre se hacen esas comparaciones, que hay un poco de trolls en el internet que defienden a las películas de Zack Snyder, no sé por qué, pero las defienden a morirse. No, mi Superman es Henry Cavill. Zack Snyder no entiende a Superman. Zack Snyder entiende un poquito más a Batman, porque él le gusta a Frank Miller. Claro. Zack Snyder es Frank Miller, y él entiende más o menos un poquito más de ese mundo de Frank Miller, pero no puede entender a Grant Morrison, no puede entender a Joe Shuster, y los creadores de Superman no puede. ¿Por qué? Porque es un poquito más suave.
Y sí, hay unos elementos que también que hace muy bien James Gunn, que es que la verdad parece una película de historietas. Es una película muy colorida, Sí, ¿no? como debe ser. El estilo que fue básicamente seteado o estandarizado por Christopher Nolan y después por Snyder, de Mm. hacer todo gris y lúgubre y con muchas sombras, como que esto es El Padrino, eso como que le hizo un daño a la alegría y el color y la esencia de los cómics que se tenía por lo menos antes, por ejemplo, con Y la Spider-Man original o con Hulk. claro, no, y es algo que, mira, algo que hace muy bien James Gunn, él trae un poquito esa sensibilidad de la época dorada y la época plateada de los cómics, ¿no? Que un poquito absurda, ¿no? Que Sí, Superman tiene un claro. perro y también tiene Qué dimensión de robots que los bolsillo, que el ayudan. exacto, que el robot. El hombre al final del día se viste con interiores rojos por fuera. Tiene que ser un poquito cursi, tiene que ser un poquito absurdo. Y eso es algo que que sí, que él respeta muy bien de esas maneras y es algo que es parte de ese personaje. Superman no es Batman, no es Batman. Y eso hay que entenderlo de por sí, ¿no? Entonces, eso fueron una de las cosas buenas que al menos James Gunn hizo. También otras cosas buenas se podemos discutir en este momento y al final las cosas que no funcionaron también en la película. Y para ti, ¿qué cosas no funcionaron tanto de esta película de Superman? Bueno, antes de continuar que no funcionaron también, vamos a terminar de darle todavía su apoyo a James Gunn. Claro. Como dijiste anteriormente, en Guardianes de la Galaxia, James Gunn eso, agarra a un grupo desconocido y lo vuelve unos superhéroes protagonistas interesantes. Y eso es algo que también James Gunn trae un poquito a este mundo. Que sí, obviamente todo el mundo sabe quién es Superman y todo el mundo sabe quién es Lex Luthor. Pero él es conocido, bueno, cuando él hizo Suicide Squad, la mayoría de esos personajes, ¿quién es Polka Dot Man? ¿Quién es Peacemaker? ¿Quién es Bloodsport? Bloodsport, sí. Son personajes que ¿Quién es Ratcatcher 2? O sea, son personajes que son dentro de ese mundo. Y trae un poquito de eso a este mundo. O sea, personajes como Metamorfo que no son tan populares dentro del mundo DC. O incluso agarra un Linterna Verde, que es el cuarto Linterna Verde más conocido. O sea, después de Hal Jordan, Jon Stewart, Kyle Rayner, viene Guy Gardner. Y ya ese es el wow. que agarra. Y Entonces, también me encantó a Mr. Terrific, un personaje que sorpresivamente se roba el show cada vez se que roba el aparece. show. Muy bueno. Y Hawkgirl, etcétera, etcétera. Entonces Hawkgirl, wow. agarra muchos personajes de este mundo. También eso, un poquito de la nostalgia que él tiene. El Salón de la Justicia es el mismo Salón de la Justicia de los Superamigos de la serie de los 70. Entonces, para que uno tiene un poquito de nostalgia con eso, les parece interesante. Entonces, sí, él suele agarrar como estos personajes más oscuros y tratar de llevarlos a la luz. Algo que muchos grandes escritores de cómic habían hecho en el pasado, como Grant Morrison, con Animal Man, como Alan Moore, con Swamp Thing y con Miracle Man. O sea, es agarrar como esos elementos más oscuros de ese mundo y traerlos a la luz. Eso es muy interesante, Claro, ¿no? Gon siempre ha dicho que a él le gustan los personajes que son como raros, los weirdos, como se suele llamar en inglés, porque eso es como que su fuerte se identifica con la gente que no encaja en lo normal. Por eso incluso cuando mencionó que le asignaron a ser Superman, él dijo, ¿cómo yo voy a hacer esto? Porque a mí Superman es un personaje que todo el mundo conoce, que es popular, y a mí me gustan los personajes que son raros. Pero él dice en una entrevista que para él lo vio de la siguiente forma. Él pensó, bueno, Superman es un alien, es un tipo que viene de otro planeta, que tuvo que adaptarse a su vida en Estados Unidos cuando llegó a la Tierra, y que tiene un estado de tanto poder, de casi omnipotencia, que lo aísla de todos. O sea que técnicamente es como que un rarito que está en un plano aparte que no encaja con lo normal de su sociedad. O sea que eso como que quizá lo ayudó a encajar Sí, mejor sí, a sí. Superman a su estilo. No, y en términos temáticos, la película, una de las últimas cosas positivas, por ejemplo, el tema principal de la película, que es que hay una invasión de Boravia, Jahanpur, etcétera, etcétera. Obviamente tiene un mensaje bastante anticolonial. Obviamente hay varios análogos históricos. Pudiera ser Estados Unidos e Irak, pudiera ser Israel y Gaza, pudieran ser muchos de esos. Y la idea de que Superman interviene no como representante de Estados Unidos. Él dice, bueno, es que iban a matar personas. Y hay un pequeño discurso que él dice, bueno, yo quizás no pueda estar de acuerdo con el gobierno de Jahanpur, pero no significa que hay que invadirlo. Eso es algo que en la derecha de Estados Unidos están apoplécticos al respecto. O sea, Ben Shapiro, que es un famosísimo comentador de derecha, el hombre está que le está dando un accidente cerebrovascular mientras habla al respecto. Superman No, is woke. Superman is woke y cosas. Entonces, aparentemente, tener bondad en el mundo, como dice Superman en la película, que es más punk rock tener bondad. Decir que no hay que invadir a nadie, aparentemente es muy woke. Entonces, ese como argumento central
de este como elemento antiimperial, anticolonial, de la bondad, es algo que tiene que ser defendido, particularmente Superman como mitología, como símbolo, ¿no? Cuando levantan la bandera de Superman en este conflicto, es que ¿qué significa Superman para ese niño? No es que no solo que lo venga a salvar, sino es que es eso, es libertad contra la muerte, etcétera, etcétera. Es algo que tiene que ser respetado y defendido. Ahora, Espérate, antes de eso, antes de que entres con la guillotina, a acabar con la película, ahora. hay un plano al final de la película, en la primera escena post-créditos, que básicamente representa toda la temática que quiso expresar James Gunn con ese Superman. Y es que tenemos a Superman desde la luna, aparentemente, con Krypto, viendo a la Tierra. Y vemos cómo la Tierra lo rodea, se ve la imagen de la Tierra que lo rodea. Y él como que mirándola, admirando el planeta, como sintiendo como un amor hacia toda la humanidad. Y hay una comparación que sacaron en internet que me pareció muy interesante, porque la película de Zack Snyder hay un plano similar, pero en el plano de Zack Snyder, que aparece Superman viendo la Tierra, No, él es un dios. Superman está por encima y está así en forma de crucifijo, como si fuera un dios, cuando debería ser alguien cercano. Lo que representó James Gunn con ese plano representa su ideología de Superman, que es como que él admira a la Tierra, no se pone por encima de ella, sino que trata de comprenderla y amarla. Ese plano sale directamente de All Star Superman de Grant Morrison y Frank Quitely. Es un cuadro de Frank Quitely que hace, creo que no sé, en la tercera, en la cuarta, en el cuarto cómic, pero es el mismo plano, ¿verdad? Y es eso, es Superman como lo mejor de la humanidad, Superman como un defensor de la humanidad, ¿no? Como parte de la humanidad de una manera u otra. Pero si sale, es un análogo directo. No, ahora vamos a quemar la película. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué no funcionó para ti? ¿Dónde trabaja James Gunn mejor como director? ¿No? Suelen ser en películas de grupos, de agrupaciones, sí. De grupos. Ensemble. En Suicide Squad, en la serie animada que se hizo hace poco, Creature Commandos, que es muy buena. Guardianes de la Galaxia también. Guardianes de la Galaxia son ensemble groups. Y como es ensemble la película, se le da protagonismo a cada persona de una manera particular y se siente completo. Ahora, como esta película es Superman y trata de medio meter un ensemble detrás de él con el Justice Gang, etcétera, etcétera, la película no suele darle protagonismo a ninguna persona a partir de Superman y entonces se siente un poquito desconectada. Se siente, el que tiene más protagonismo es Mr. Terrific, Guy Gardner un par de líneas y Hawkgirl una escena. Entonces eso se siente muy desconectado en términos de como el elemento narrativo. También la película está muy cargada. Está demasiado cargada. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Superman pierde la primera pelea. Después pelea contra un kaiju. Yo entiendo. A James Gunn le gusta poner kaijus en su película. Lo entiendo. Pelea contra un kaiju. ¿Por qué? Porque que si Ultraman, que si el ingeniero, que si... Hay mucho que está cargado. La trama de Daily Planet con Jimmy Olsen, la trama de Lois investigando. Demasiadas tramas que no se investigan bien, que quedan en el aire. Y como quedan en el aire, el diálogo que se tiene que utilizar es un diálogo de exposición. Que yo entiendo, es una película que también es para jóvenes y niños, entonces tiene que haber esa exposición, pero para el que la ve es eso, es solo exposición. ¿Por qué a Superman le pegaron y entonces salen los robots? Bueno, porque tú sabes el video que la cosa. Hay mucho diálogo de exposición que cortan el proceso narrativo natural. Y eso es problemático para la película porque interrumpe mucho. No se siente que hay una línea que va directa entre el principio y el final de la película. Hay como episodios que interrumpen la película y pasa mucho y pasa constantemente, tanto esa interrupción en términos de exposición como la introducción de miles de eventos distintos que al final ninguno termina de conectar. El peor para mí es el de Ultraman. El de Ultraman es algo que quemaron sin necesidad, no quiero decir ningún spoiler, pero para los que saben un poco de cómics, tienen que saber quién más o menos es Ultraman. Al menos un poquito. Y entonces utilizan a Lex Luthor, utilizan a Ultraman, utilizan a todos estos personajes para una idea que tampoco estuvo muy bien desarrollada. Entonces, hay muchos personajes, por ejemplo, de los periodistas, sí, bueno, Lois y Clark, Jimmy un poquito, y después el resto son extras en esencia. Básicamente, ¿no? claro. Son extras en esencia. Uno de los elementos cómicos de James Gunn como que no se tradujeron muy bien tampoco a la pantalla, quizás porque es PG-13 la película y no es R, entonces quería decir algo más y no podía. Entonces aquí hay una desconexión y también está llena de discursitos un poquito cursis. Y yo entiendo que Superman es cursi, pero dame uno, no me des 3 o 4.
Porque si no, parece una novela y le quita un poquito a la audiencia la capacidad de interpretar lo que quiere decir la película, ¿no? O sea, uno puede entender inmediatamente que no es que Superman es humano porque sus padres son humanos. Entonces no tiene que haber un discurso que me diga eso. Y tiene que haber un discurso de él diciéndole a Lex Luthor por qué. Bueno, se puede cortar ese discurso, en verdad. Se pueden cortar todos los discursos. Entonces hay un problema estructural de la película que se sentía para atrás y para adelante. El acto 1 es el acto 3 y el acto 2. Entonces demasiado cargado para una línea directa de cine. Y eso, utilizan demasiados personajes que no llevan a ningún sitio. Y en eso utilizar tantos personajes que ninguno llega a un sitio, también no saben utilizar muy bien a Superman en algunos momentos. Aunque sí, mucho de lo bueno de la película es Superman salvando gente, también esas escenas de peleas tampoco impactaron mucho. Y a pesar que utilizan un leitmotiv similar a John Williams en el soundtrack, pega un poquito menos el elemento emocional. Entonces se siente de una manera u otra casi, está tan cargada que está incompleta. No, es como que... Claro. Es como a la pizza le pusiste demasiados condimentos, ya no sabes si hay una pizza por debajo. Entonces, sí, eso crea una desconexión que es radical. Entonces, esos son los problemas que existen en la película. Y yo entiendo que hay una dificultad porque, como dije al principio, posiblemente sea la mejor película de Superman. Pero eso no significa necesariamente que sea una gran película, ni siquiera una buena película. Bueno, yo salí de la película diciendo, bueno, sí, estas fueron las cosas que pasaron bien, pero sin embargo, como película, si Superman no hubiera sido Superman, si hubiera sido Pedro Pérez, la crítica hubiera sido mucho más fuerte. Porque hay un problema estructural directamente con la película. A pesar de todas las cosas buenas que se hicieron con estos personajes, con la línea ideológica, etcétera, etcétera. Y también hay un pequeño problemita ideológico, que aparentemente el gobierno estadounidense es un actor pasivo en las invasiones en el Medio Oriente, ¿no? Ellos dicen, no, es que es Lex Luthor que nos convenció, etcétera, etcétera, como si el gobierno americano no tuviera una posición imperial de acuerdo con eso. O sea, es como darle un poquito de espacio a eso, como diciendo, no, es Lex Luthor el problema, no es el gobierno americano que quiere crear imperialismo, y cuando le hacen preguntas a Lex Luthor, no, él se defiende. Eso hay una línea extraña. Pero, y sin embargo, hay buenos personajes como el personaje de Malik, etcétera, etcétera. Wow, personaje de Malik, MVP de la película. El héroe. Claro. Pero sí, hay como una línea extraña y como, no es culpa de Estados Unidos, es esto, ¿sabes? De malos actores que se meten y está bien. Y decir que el Daily Planet, que es en esencia como el New York Times, porque hizo un artículo, van a meter preso a Lex Luthor, también, bueno, obviamente una película de historieta, tenemos que creernos esas mentiras. Entonces sí, hay elementos ideológicos que son interesantes, que son buenas críticas, y obviamente no termina de ser una crítica completa. ¿Por qué? Porque tienen que hacer $700 millones en el box office. Pero sí, en su mayoría el problema suele también ser estructural. A pesar de todas las buenas actuaciones y los buenos personajes, está demasiado cargado, porque James Gunn está acostumbrado a esos ensemble cast y sabe dividir mejor su tiempo con cada personaje. En Suicide Squad los divide muy bien, en Creature Commandos lo divide muy bien, lo hace por episodio. Aquí, tratando de concentrarse en Superman, desperdicia estos personajes, pero igualito los incluye, y ninguno se quedan en la mitad en el horno. O sea, todavía no está muy bien cocinado. Entonces es un problema que fue esencial para la película. Pero en términos de dirección, en términos de música, todo muy bien. Los colores, todo muy bien. Sin embargo, como película, si no fuera una película de Superman, si no tuviera esa gran mitología que lo precede y la historia que podemos recontar, y Grant Morrison y Joe Shuster y todas estas personas, la película como sí sería una película relativamente mediocre. Solo que en términos de Superman es la mejor película de Superman, porque todas las películas que preceden a esta son muy mediocres. Wow. Bueno, es un estándar algo sencillo de superar. Pero sí, ahora que lo mencionas así, la película se siente que puede ser dividida por capítulos y funcionaría mucho mejor para que se extienda más o se aprovechen mejor las narrativas que te ponen. Te digo, cada vez que pienso en una, me aparecen otras tres en la mente. Recordemos la trama de Jimmy Olsen con la chica, que les tira los jefes con Lex Luthor, tenemos la trama de Ultraman, tenemos la trama de ingeniera, tenemos la trama de que Superman quiere que el Kaiju esté en un zoológico,
quiere llevar un zoológico, algo así. Tiene demasiadas cosas que Tiene ninguna llegan a ningún Justice Gang, sitio. tiene Metamorpho, tiene el Pocket Dimension con el río de positrones, tiene a Crypto que parece Supergirl, spoiler alert, a llevárselo y para introducir un cameo hacia para esa película que vendrá por ahí. Y yo estoy más interesado en ver la película de Supergirl porque al menos sale un poquito, viene también basada en un cómic que es Supergirl, Woman of Tomorrow, que es un poquito más interesante, puede salir un poquito más de esa mitología. Pero mira, es un buen intento de James Gunn para crear este nuevo universo. James Gunn también tiene una responsabilidad grande. Problema de Marvel, que todas las películas de Marvel se ven igual, suenan igual y tienen los mismos chistes, ¿verdad? Están homogenizados. Sí, claro. James Gunn tiene una responsabilidad grande. Que Superman no sea como Batman y que Batman no sea como Supergirl y que Supergirl no sea como Wannabe o cualquier otro personaje oscuro que tenga Animal Man o lo que sea. Cualquier otro personaje oscuro. O sea, en crear un universo que de verdad sea heterogéneo y no homogéneo. Y eso es un problema. Claro, bueno, ¿no? para saber qué debe hacer James Gunn para que DC funcione como universo compartido mejor que Marvel, hay que hacer otro episodio, Ángel. Pero este ya se terminó, así que gracias por venir para acá y compartir conmigo Gracias sobre por invitarme. Superman. Y señores, eso es todo por hoy. Aquí en A1.8 hablamos de cine.